All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man. Pues a la economía, que es lo nuestro. Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Francisco Aranda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a centrarnos en las noticias económicas del día, sobre todo, porque la verdad es que la mañana, en un principio estaba bastante tranquila, hemos salido airosos, si se puede decir airosos, de la subasta de deuda, sí. Pero luego por la tarde el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha dicho que va a haber... probablemente cuando España pida el rescate, condiciones muy duras. Ese ha sido el textual que ha utilizado Juncker, lo cual yo creo que mañana va a influir de forma notable, a mi entender, a mi humilde juicio, en lo que es la prima de riesgo. Porque... Veremos qué sucede, sí. Porque efectivamente, si esta fuera la palabra definitiva de Europa, pues sí influiría. El problema es que las instituciones europeas nos quejamos muchas veces de las españolas, pero también son una jaula de grillos y cada uno pues va por su lado. Francia no quiere imponer condiciones tan duras, Alemania sí, ahora Juncker parece que se suma a las tesis alemanas, mañana a lo mejor deja de sumarse y abraza las de Francia. Recordemos que este señor, al fin y al cabo, siempre lo digo, pero bueno, es una frase suya, es el que decía que cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir. Ahora no es que estén especialmente feas, pero claro, una persona que es capaz de rebajar así sus principios, pues no puedes confiar, digamos, demasiado en ella. Pero en todo caso, esperemos que las condiciones sean duras, porque ahora luego comentaremos qué sucede cuando pues a los gobiernos manirrotos se les empieza a dar crédito y no se les exige corresponsabilidad con ese crédito, porque si no, la verdad es que no vamos a cumplir el objetivo de déficit. Ahora mismo, pues recordemos que para este año tenemos un objetivo del 6,3, un objetivo que ya es mucho mayor que el objetivo que teníamos inicialmente para este año, que era del 4,5, es decir, el objetivo para este año es mayor que el objetivo con el que debimos cerrar el año pasado, y no está claro que lo vayamos a cumplir, nada claro. Es más, de momento parece que no lo vamos a cumplir y el gobierno no se está planteando nuevos ajustes. Bueno, dijo que a lo mejor harían nuevos ajustes. El compromiso de Guindos efectivamente es que si hacen falta nuevos ajustes para cumplir el déficit, habrá nuevos ajustes. Pero hasta la fecha todo indica que el déficit no se está cumpliendo, ni mucho menos. No es que nos vayamos a quedar en el 6,4, en el 6,5, no, nos podemos ir al 8 o al 9 y no hay nuevos ajustes. Y esto no es una cuestión de, bueno, que los tomen la semana que viene o la otra, es déficit de 2012, por tanto tienen que afectar a partidas de gasto de 2012 y de 2012 quedan 3 meses y medio. O sea, a poco que se retrasen no podrán aplicar ninguna medida lo suficientemente jugosa como para reducir en 3 meses un gasto que, recordemos que el déficit es del gasto anual. Pues claro, si hay que rebajar 2.000 o 3.000 millones o 4.000 o 5.000 o 10.000 o 20.000, que estamos hablando de eso, pues no es lo mismo rebajar 20.000 millones en 12 meses que en 3. Y desde luego no es lo mismo rebajarlo en 3 que en 2 o en 1. Entonces, cuanto más tarden, desde luego, más poco factible es. Pero no solo, pues no está claro que no vayamos a cumplir el objetivo de déficit, porque Mariano Rajoy no promete, o no anuncia, mejor dicho, porque se pueden prometer muchas cosas y no cumplirlas, no anuncia nuevos ajustes, sino que además los ajustes extraordinariamente tímidos que ha tomado hasta la fecha, parece que ya se está desdiciendo de ellos. Hoy mismo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, decía que el recorte de la paga extra a los funcionarios, en principio, solo es para este año. Para este año, efectivamente. Dice que Mariano Rajoy se comprometió a que no se recortara la paga para más de un año, que solo afectaría a 2012 y bueno, y en 2013 pues parece que ya la van a restablecer. Es curioso, lo decía Antonio Beteta en Telemadrid. Yo creo que podemos escuchar a Antonio Beteta, al secretario de Estado, diciendo esto, que la verdad es que lo decía contra todo pronóstico, porque muy pocos esperaban que insinuase. Lo mejor es que lo escuchemos, sí. Vamos a escucharle. En relación con el año que viene, serán los presupuestos generales del Estado los que vayan a concretar todas estas cuestiones. Están a punto de cerrarse y, como comprenderá, le corresponde al ministro de Hacienda y al Gobierno de la Nación tomar esa decisión. Pero cuando el presidente del Gobierno dijo que era por un año, sabía muy bien lo que decía. Creo que ya ha dicho bastante. Esto es incomprensible, quiero decir, bueno, o es comprensible, pero en el peor sentido. Los funcionarios deben estar contentos, todo hay que decirlo. Claro, sí, no, sí. Ellos encantados, porque lógicamente no les quitan una parte de su sueldo. Y si les duplicaran el sueldo, tanto más encantados. Pero que la cuestión es que es gasto público sostenible y este no lo es, y en parte tiene que afectar
a la estructura del empleo estatal. Es decir, no olvidemos, cada persona puede pensar, la culpa no es, el déficit no es culpa mía. Efectivamente, no es culpa de una persona, pero uno de los mayores gastos de la administración, no solo de la administración, sino de cualquier empresa, es el gasto en personal. Por tanto, es absurdo pensar que debemos reducir el gasto público de manera muy sensible y muy acusada sin tocar el gasto en personal. Entonces, de lo que se trata no es de que este año maquillemos un poco las cuentas para llegar al 6,3. La cuestión es que el desequilibrio estructural que en estos momentos tiene España entre ingresos y gastos públicos, y es un desequilibrio estructural, no lo olvidemos, porque durante la etapa de la burbuja inmobiliaria, como el Estado, todas las administraciones públicas fueron recibiendo una cantidad ingente de ingresos extraordinarios, la recaudación por impuestos, los ingresos públicos en el año 2007 eran 150.000 millones de euros mayores que en el año 2001. Claro, los políticos, ante tal cantidad enorme de dinero, se pusieron a consolidar gastos absolutamente disparatados por todas partes. ¿Qué sucedió en el año 2007? Que pinchó la burbuja inmobiliaria, cayeron los ingresos tributarios, pero los gastos no cayeron. Claro. Con lo cual, todos los gastos de la burbuja del sector público siguen ahí, y son esos gastos los que hay que reducir y reconducir. Entonces, lo que es absurdo es decir que de lo único que se trata es de cumplir este año y el año que viene ya veremos qué pasa. Ni es una cuestión de este año, ni es del año que viene, ni del otro. Es demostrar que a largo plazo, tal como tenemos configurada la administración pública española, esta es sostenible de cara al futuro, y para eso hay que meter la tijera de manera muy sensible. Ya en el futuro, si vuelven a subir los ingresos, y cuando suban, el político de turno se podrá plantear si sube gastos o no lo sube, pero es que ahora mismo, como siempre le gusta recordar a Rajoy, no podemos vivir con aquello que no tenemos y no se puede vivir de prestado. Pues estamos viviendo de prestado e insosteniblemente de prestado. Entonces, es incomprensible, primero por esto, porque hay que reducir este desequilibrio estructural, no maquillar las cuentas para que los de Europa nos den una palmadita en la espalda, sino para que los inversores vean que el modelo de Estado que tenemos es sostenible a largo plazo. Y segundo, porque hace mes y medio el Gobierno presentó un cuadro de ajustes a Bruselas, un cuadro de ajustes que se ha dicho es 100.000 millones de euros de recortes hasta 2014. Efectivamente, son recortes sumados, 2012, 2013 y 2014. Esto es como si toman los recortes que van a hacer hasta el año 2100 y dicen hemos recortado miles y miles y miles y miles de millones. No, la cuestión es cuánto recortamos del gasto anual. Pero bueno, en este cuadro de recortes de 100.000 millones en 3 años que anunció a Bruselas, está programado que para el año 2012 haya un ahorro de 5.500 millones en el empleo público, que es más o menos lo que se corresponde con la eliminación de la paga extra. Para el año 2013 hay un ahorro de 3.700 millones y para el año 2014 otro de 5.500, es decir, otro como este año. Entonces, si se restablece la paga extra, no sé muy bien de dónde va a ahorrar Rajoy, salvo que sea echando a personal público, lo cual desde luego estaría muy bien, pero en sí mismo no es insuficiente. ¿Y cuánto personal público debería echar para compensar? Pues aproximadamente unos entre 100.000 y 150.000 empleados públicos por año. Por tanto, si se restablece la paga extra y Rajoy honra su palabra a Bruselas, habrá que reducir personal en 2013 y 2014 a un ritmo de 100.000, 150.000 empleados públicos por año para ahorrar este mismo dinero. ¿Lo va a hacer Rajoy? Pues no lo sabemos, porque claro, la credibilidad ya está por los suelos. Es decir, tú anuncias una medida y luego dices que no, que solo para este año y el año que viene ya veremos qué hacemos, cuando el año que viene tenemos que cumplir un objetivo de déficit todavía más estricto que el actual. Entonces, si tú tomas una medida temporal para este año para bajar al 6,3 y la quitas el año que viene, el déficit te vuelve a subir. Pero es que el año que viene tenemos que lograr un déficit todavía más bajo. Por eso es lógico que en Europa estén pensando en exigencias muy duras para España, porque es que la verdad es que hasta la fecha lo único que ha hecho el gobierno de Rajoy ha sido subir de manera muy exagerada los impuestos al sector privado y apenas tocar el gasto estructural público, porque es que una de las pocas medidas que había tomado para reducir el gasto estructural era suprimir la paga extra a los funcionarios, porque eso sí es un gasto que año tras año dejas de incurrir en él, por lo tanto es gasto estructural. Pero claro, si ahora resulta que es solo para este año y no para el año que viene, de gasto estructural no ha tocado absolutamente nada. Supongo que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor Antonio Beteta, habrá visto algunos números que le permitan hacer
no sé, suponer que a lo mejor esa partida de gasto se puede restablecer, porque lo que no me imagino es que lo haga por, vamos, no me entraría en la cabeza, no me imaginaría que lo hiciera por cálculo político, o, bueno, pues, no sé. Sobre todo habiendo elecciones... Es que no lo sé, me extrañaría, no me parecería poco más de un irresponsable. mes. Bueno, yo creo que lo que esperan ellos es que el año que viene la recaudación tributaria vaya mucho mejor que la de este. Entonces confían que, bueno, pues entonces la mayor parte del ajuste del déficit será por aumento de ingresos, porque remontará la actividad, remontarán los ingresos y no habrá que reducir tanto el gasto. Pero esto es el cuento de la lechera en estado puro, porque los ingresos, siempre lo hemos dicho, son expectativas de futuro muy inciertas que además se pueden ver truncadas si tú no demuestras que tienes un estado sostenible, porque si no lo demuestras, los capitales te huyen del país, tienen miedo de que puedas caer en suspensión de pagos y entonces la recaudación no solo no sube, sino que se hunde. Pero bueno, decíamos que es lógico que, visto lo visto, Bruselas esté planteando por imponer exigencias muy duras, pero no olvidemos que las exigencias que puede imponer Bruselas tampoco, por muy duras que sean, tampoco tienen por qué ser las correctas. Bruselas le dice, recorta tantos miles de millones. ¿Cómo? Pues le puede dar unas directrices. Luego el gobierno es quien decide si sube este impuesto, si baja esta partida de gasto o qué hace para reducir esta cantidad de dinero. O le puede decir, resuelve el problema del sector eléctrico español. Y luego el gobierno es quien diseña la reforma eléctrica que puede ser realmente catastrófica. Hoy, precisamente, llevamos un análisis de Manuel Llamas, a quien tenemos en la tertulia ahora mismo, en Libre Mercado, donde justamente analiza cuál será el impacto de esa reforma eléctrica. Ya lo comentamos cuando salió aprobada el viernes pasado. Pues básicamente, primero, es una reforma que carga las tintas no contra quienes han contribuido a generar el déficit de tarifa y no contra quienes están elevando el coste del sistema eléctrico español, es decir, las energías renovables ultraprimadas, sino contra las energías tradicionales, que son las que mantienen los costes relativamente bajos. En concreto, les va a costar a las energías tradicionales, según UNESA, 1.800 millones de euros y las renovables solo 700. Pero bueno, al margen de esto, claro, es una reforma que ¿en qué se basa? En subir los impuestos. ¿Y qué van a hacer las compañías ante las subidas de impuestos? Tratar de repercutir esas subidas de impuestos a los consumidores. Se estima que la subida media puede ser del 10%, aparte de toda la que haya que subir, como veremos en las próximas semanas. Claro, aquí mucha gente puede decir, pues que les impidan que se repercuta y así no sube el precio de la electricidad. Entonces sucedería lo que hoy más o menos Sánchez Galán ha anunciado, el consejero delegado de Iberdrola, que ocurrirá al final con esta reforma eléctrica. Los precios de mercado, y por tanto si una empresa gana dinero o no lo gana, lo pierde, etcétera, sirven para decidir dónde invertimos y dónde no invertimos, es decir, qué fuentes energéticas son las más eficientes, por tanto invertimos más en ellas, por tanto generamos más electricidad de manera más barata y huimos de las fuentes más caras. Si tú impides que las fuentes eficientes sean rentables, porque las hablas a impuestos para financiar a las fuentes no rentables, lo que vas a provocar es que se desinviertan estas fuentes de energía rentables. Con lo cual, a largo plazo, ¿qué sucederá? Que aquellas fuentes de energía que son las que permiten que el sistema no se dispare de precios, irán cerrando, y las otras, que son las que están catapultando los precios, seguirán abriendo, o al menos se mantendrán. Con lo cual, al final, tendremos la mayor parte del sistema eléctrico español copado por energías carísimas, y eso al final obviamente se va a repercutir en el precio de la luz, porque tú no puedes estar primando continuamente con subvención pública un sistema que tiene costes más altos que los ingresos. Y terminamos muy rápidamente solo con un dato. La morosidad bancaria se ha disparado hasta casi el 10%. Son 170.000 millones de créditos morosos. Sube no solo porque aumenta el número de créditos morosos, sino también porque el crédito, que esto es una ratio, es créditos morosos entre crédito total, el crédito total baja. Pero para que nos hagamos una idea de la magnitud donde estamos, se dice que a mediados de los 90 tuvimos un nivel de morosidad, de tasa de morosidad parecido al actual, y es verdad, la tasa de morosidad, sobre todo en el año 94, después de la crisis de Banesto, etcétera, estuvo realmente a unos niveles parecidos. Pero para que nos hagamos una idea, en el año 96 los créditos morosos eran de 20.000 millones de euros. Ahora 170.000 millones. ¿Por qué? Porque, vale, es la misma morosidad, pero sobre un volumen muchísimo mayor de créditos. En el año 96 no había tantísimo crédito como hay ahora. Bueno, por comenzar, Manuel, Francisco, las medidas del Eurogrupo. Por supuesto, Juan Ramón, si quieres intervenir, sí, tienes vía libre. Medidas que hemos comentado en los últimos
meses que no sabemos por dónde pueden venir, aunque Mariano Rajoy ha trazado una línea roja, lo ha hecho en numerosas entrevistas hablando de las pensiones. Por ahí Mariano Rajoy no va a pasar, pero yo no sé, por ejemplo, Manuel, si hay algún tipo de pistas sobre por dónde pueden ir las exigencias durísimas, como ha dicho hoy el Juncker, por dónde pueden venir, porque es una de las preguntas que se hace prácticamente todo el mundo. Yo creo que es la pregunta del millón, en definitiva. Yo creo que está más que contestada. Lo llevamos viendo desde el año 2010, cuando fue intervenida Grecia. Es decir, el ejemplo de las medidas que le han puesto, por ejemplo, a Grecia, ¿puede ser aplicado a lo que le van a poner a España? Es muy similar a lo que se ha aplicado en Grecia, en Irlanda y en Portugal. El caso de Grecia y el de Portugal son quizás los más paradigmáticos. El ejemplo de Grecia siempre es puesto como adalid por parte de la izquierda de que la austeridad no funciona. Lo que olvida la izquierda tradicionalmente es que si en Grecia no han funcionado las reformas es porque estas o no se han aplicado excesivamente tarde y por lo tanto sus efectos todavía no se están viendo. Y subidas de impuestos. Y subidas de impuestos. La Troika tiene un recetario que es común para todos los países, es muy similar a lo que aplica el Fondo Monetario Internacional, que no deja de ser el organismo que se encarga de salvar estados, es el banco de los estados, tratamiento para la de los estados en quiebra, y es subida de impuestos, cosa que este gobierno va a la cabeza de Europa y por lo tanto yo no sé hasta qué punto nos impondrían nuevas subidas fiscales, porque Rajoy lo ha subido absolutamente todo y pretende subirlo todavía más. Y luego recortes de gasto estructural. Y cuando me refiero a gasto estructural no me refiero a las mamandurrias de los coches oficiales, etcétera, sino directamente a partidas de gasto estructurales como es la partida de desempleo. La prestación de paro tendrá que ser reformada y reducida. Por lo tanto, se reducirán los plazos en los que una persona puede beneficiarse de la prestación de desempleo, de 2 años en la actualidad, pues posiblemente a 1 año, incluso menos, con la obligación además de que cualquier parado tenga que aceptar obligatoriamente el trabajo que se le ofrezca por parte de los servicios públicos de empleo o en su caso los servicios privados que se encarguen de esa función. El tema de las pensiones, seguramente congelación en un primer lugar y luego reforma del sistema público de pensiones, que eso significará cobrar menos pensión en el futuro, adelantando o poniendo en marcha antes el retraso de la edad de jubilación a 67 años, también ampliando a toda la vida laboral la base para calcular la prestación de la futura pensión, con lo cual eso también significa una menor pensión. Y luego también despido masivo de empleados públicos. Yo creo que quizás lo que ha anunciado hoy Beteta va en esa línea. Si el gobierno de Rajoy se compromete a restaurar la paga extra el próximo año, eso significa, sin lugar a dudas, bueno, no queda otra, no ser que, es lo que me que pregunto mienta, yo. Algo a han no ser tenido que que mientas ver. y que pretenda incumplir nuevamente con Bruselas, que aplicarán recortes muy sustanciales en las plantillas del sector público, sobre todo en las empresas públicas. De hecho, el gobierno ya tiene preparado el borrador que va a permitir ese despido masivo de empleados públicos, que no de funcionarios. Y por último, quizás la receta más llamativa de la Troika es la privatización de numerosísimas empresas públicas o empresas que no son públicas pero en las que participa el Estado. El gobierno tiene en esta materia pues un enorme campo donde poder aplicar este tipo de recetas. Francisco. Sí, a mí me parece que yo creo que deberíamos estar ahora un poco más tranquilos porque como ya se nos han subido todos los impuestos, prácticamente pues es difícil que haya, yo creo que casi todos. ¿Veis? Aquí hay un hombre optimista. Claro, es difícil encontrar otro, ¿no? Recordemos que Pachi López propone un IRPF del 60% a partir de las rentas de 120.000 euros. Sí, los políticos son muy imaginativos, sobre todo para subir impuestos. Montoro es muy creativo. Sí, no. Sobre todo cuando se trata de subir impuestos a empresas y a ciudadanos, ¿no? Es decir, que yo creo que la única solución que hay a partir de ahora es iniciar una fase de reformas reales en las administraciones públicas. Es decir, yo cuando dice que el gobierno ha recortado a los funcionarios quitándole la paga extra de este año, yo creo que eso no es verdad, porque lo que se ha hecho es aplazarla. Por lo tanto, el gasto estructural sigue manteniéndose. Es decir, yo no sé eso cómo lo verán en Bruselas, pero claro, vamos a ver, es que he aplazado un pago. Bueno, ha aplazado usted el pago, significa que no ha hecho la reforma. Sigue manteniendo ese coste para el año siguiente. Y a lo mejor duplicado, porque va a tener que pagar 2 pagas extra, la de este año y la del año que viene. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que dijeron fue que constituirían un fondo de pensiones aportarían a las pensiones de los funcionarios. Bueno, pero a partir de 2015 decían,
ahí lo único que yo encontraría bueno es que de nuevo nos hayan engañado y que esto no piensen hacerlo, porque si no, efectivamente es un aplazamiento que Claro. no sirve para nada. Claro, y hombre, por supuesto, yo creo que el mandar a una persona al desempleo, eso es una cosa terrible y son dramas familiares y de luego yo no se lo deseo a nadie. Pero, es decir, ya hay muchos estudios que indican que tenemos entre 700 y 800.000 empleados públicos que no nos podemos permitir. Entonces, es decir, yo creo que a partir de ahora ya hay que tomar una decisión. ¿Qué queremos? Por ejemplo, que Cataluña tenga un servicio geográfico propio o reducir las pagas por desempleo. Es decir, ya es una decisión política de qué hacemos, recortamos en un lado o recortamos en el otro. Claro, el problema es que la magnitud del déficit es tan grande que probablemente haya que hacerlo todo. Y eso es lo que estos políticos nos están atreviendo a decir y tienen que decirlo. Porque Sí, es que pero es que nos dijeron que hace unos meses nos dijeron que había 600 empresas públicas en manos de las comunidades autónomas y creo que se eliminó una o ninguna. Claro, por eso surge siempre la pregunta, siempre que se habla de empresas públicas, de empleados públicos, en una administración que es la de España, que desde luego, en cuanto a empresas públicas, es elefantiásica, pero ¿por qué no se ha hecho desde el principio? Quiero decir, Mariano Rajoy llegó a finales de diciembre del año pasado. Quiero decir, podría haber cogido y haber dicho, oiga usted, mire, como tenemos que cumplir con un déficit, al Estado le cuesta X dinero el sueldo de tantos empleados públicos. Bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora es ese sueldo, aunque tengamos que mandar a mucha gente, pero lo que va a ir gente al paro, pero España no se va a ir por el sumidero. Entonces, la pregunta que surge a la mayor parte de la gente es, si eso se va a terminar haciendo, ¿por qué no se ha comenzado haciendo antes? Es decir, es como la tirita. Si te la quitan rápidamente, te enteras menos de que si te la quitan a 2 milímetros por hora, pues claro, probablemente es lo que hubiera que haber hecho. Hay algo que es bastante sintomático. El proceso de privatizaciones del sector público lo inició Zapatero en los últimos coletazos de su gobierno. Pretendía privatizar ni más ni menos que AENA y Loterías, que es la joya de la corona. Ese proceso de privatización lo paró, fue una de las primeras decisiones que adoptó el gobierno de Mariano Rajoy, lo paró en seco. Y de hecho la ministra de Fomento ha anunciado que no se pretende o no se prevé privatizar AENA hasta dentro por lo menos de... Bueno, no ha dado fecha, cuando le convenga al Estado, porque no le interesa mal vender las joyas de la corona y los activos públicos, cuando no son ninguna joyas, es más bien el lastre. Es más urgente acosar a Ryanair y estas cosas. Sí, por supuesto, en eso dedica sus esfuerzos. Entonces, paralizó eso, luego anunció que iba a iniciar un proceso de privatizaciones de empresas públicas y de eliminación mediante fusiones, etcétera. Yo recuerdo una rueda de prensa en la que salió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y cuando todos pensábamos que iba a anunciar el número de empresas que se iban a eliminar, se iban a fusionar o se iban a vender, lo que anunció fue simplemente que estaban estudiando mediante un informe cuáles eran las empresas públicas que sobraban, tanto a nivel estatal como autonómico. ¿Por qué no se hace? Pues es muy sencillo de entender. Políticamente no es rentable para ellos. ¿Por qué? Porque es un coste político muy importante, porque en esas empresas públicas, en ese sector empresarial, dan de comer a muchos de sus allegados. Les sirve para ocultar deuda pública y muchas cosas. Yo creo que además estamos lanzando un mensaje muy negativo a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, y esto se ve en, por ejemplo, una encuesta que ha realizado la Cámara de Comercio de Sevilla, donde nos dice que el 40% de los jóvenes en edad que están estudiando ahora mismo en enseñanzas medias, lo que quieren ser es funcionarios. El 40% de los jóvenes quieren ser funcionarios. Claro. Y frustración luego, claro. Claro. Es que estamos dando el mensaje de que en España hay dos tipos de trabajadores, los que están en empresas privadas y los que están en empresas públicas. Entonces, claro, yo cuando veo la televisión y veo las manifestaciones de los funcionarios donde dicen, no a los despidos, nosotros no tenemos la culpa. Bueno, ¿y el trabajador que está en una empresa privada sí tiene la culpa? Es decir, no lo entiendo. Estamos dando mensaje de que hay dos tipos de trabajadores, los de primer nivel, que son los de los funcionarios o trabajadores públicos, y los de segundo nivel, que son los de las empresas privadas. También es verdad que ha habido un mensaje bastante peligroso, porque al final ha servido de excusa para taparlo todo, ¿no? Y ha sido que
el problema del déficit en España es culpa de lo que decía antes Manuel, de las mamandurrias. Entonces, dicen los funcionarios, nosotros no tenemos la culpa, que se recorten ellos, lo cual es perfectamente un mensaje perfectamente válido, que los políticos se tienen que recortar y se tienen que recortar mucho, pero hemos de ser conscientes de que el grueso del problema ni muchísimo menos está ahí. De hecho, ese recorte, si es urgente, no es tanto por lo que va a significar de ahorro contante y sonante, sino porque a lo que sí no hay derecho es a que una casta política siga manteniendo todos sus privilegios al tiempo que les está subiendo los impuestos a la gente, estás perjudicando a las empresas, etcétera. Pero no por el ahorro, es decir, el ahorro de verdad, lamentándolo mucho, va a tener que venir por otras vías, y son por las partidas gruesas de gasto, porque es que, insisto, nuestro déficit es de 100.000 millones de euros. La recaudación tributaria es de 350, 360.000. Es decir, un tercio de todo lo que estamos gastando, nos endeudamos cada año por un tercio de todo lo que ingresa el Estado. Eso no es en absoluto sostenible y no se va a corregir solo. Pero hay un dato de diagnóstico, que estoy de acuerdo en que ese discurso es totalmente erróneo, el hecho de que se recorten los políticos, que a los funcionarios y al sector público no se les toque, porque ese no es el grueso de los problemas. Pero es que hay a mayores un dato todavía más alarmante, y es el propio discurso que existe dentro del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno anunció, creo recordar, hace 3 semanas, en una rueda de prensa en Moncloa, que el problema del déficit era algo coyuntural y que era una cuestión de ingresos, no de gastos. Te leí el tuit. No era un déficit estructural. Bueno, eso es lo alarmante, porque eso significa que tanto el señor Rajoy como su grupo de gobierno y sus asesores están convencidos de que la receta para reducir la brecha fiscal en España es mediante subida de impuestos. Hay que ahogar al sector privado con tal de mantener la superestructura estatal. Y aguantando. Que esto va a escampar solo y Exacto. que por tanto que volverán, que esos ingresos que han desaparecido volverán en cuanto llegue al crecimiento. Eso precisamente fue lo que le criticó Garicano, el economista, en un artículo hace un par de semanas escasas. El señor Garicano se ha reunido hace muy poco con Mariano Rajoy, lo contaba John Miller en el diario El Mundo. Yo no sé qué le habría dicho, pero yo sí sé, le he escuchado a Mariano Rajoy en alguna entrevista antes de acceder a la presidencia del gobierno decir que se habla mucho en España del chocolate del loro, y él mismo decía, sí, pero es que hay mucho chocolate y muchos loros. Probablemente los políticos y las partidas de los políticos no sean las más importantes, pero mucha gente está de acuerdo en que pocas partes hacen al final un mucho, y todo eso suma. Pero aún así, insisto, es decir, si miramos las partidas gruesas del presupuesto, es que está claro, es decir, no puede recortar 100.000 millones de euros de coches oficiales. De pequeños detalles. Es decir, las partidas están muy claras. Quiero decir, nos gastamos 170.000 millones de euros en pensiones, 30.000 millones de euros en desempleo. Entonces, quiero decir, necesariamente 120.000 millones en empleo público, ¿vale? Que dentro de empleo público seguro que hay mucho enchufado, mucho colocado, y ahí sí que habría que ir pues con el cuchillo, pero vamos, que es que habrá que tocar, porque es que solo las 3 partidas que he dicho, que son 3 que se consideran intocables por algunos, suman 320.000 millones. Y gastamos 4. Y claro, hay que recortar el gasto de 470 a 320 más o menos. Pues ya si no nos cargamos todo el resto del Estado, no es posible. Pero Juan Ramón, aunque no sean enchufados... aparte, claro, es decir, sí. que eso me parece injusto, pero aunque no sean enchufados, es decir, que una empresa pública, cuando no es viable, no es viable. Es decir, ¿por qué tengo que seguir pagando yo con mis impuestos empresas públicas deficitarias, gran mayoría de las cuales se solapan con empresas públicas de otras administraciones? Es decir, pero es que no hay ninguna. ¿Eso por qué tengo que soportarlo yo? Y sin embargo, una empresa privada, cuando no le va bien, tiene que cerrar, despedir o cerrar. ¿Cuál es está sucediendo? ¿Cuál es la empresa pública más rentable que hay en Loterías España? y apuestas del Estado. Es un monopolio. Es la única que da beneficios, y por eso no se ha vendido, porque consideran que eso es el gran baluarte de las empresas públicas. Esa es la joya, la corona por excelencia, porque no hace falta hacer nada. Es decir, con un personal muy escaso ingresas muchísimo dinero. No por casualidad el gobierno ha permitido que Loterías y Apuestas del Estado se endeuda por 6.000 millones de euros, que esos 6.000 millones de euros, ¿a dónde van a ir? Al Fondo de Rescate Autonómico. Claro. Es decir, ha hecho uso de Loterías y Apuestas del Estado para financiar el rescate de las comunidades autónomas. Y luego hay un mensaje y un discurso totalmente hipócrita dentro de la clase política de este país, y es que cuando Cataluña pide el rescate al Estado, no le exige ninguna condición.
ninguna condición Eso lo vamos a ver adicional. pasado mañana. No quiere o rechaza cualquier condición adicional. Y el gobierno, bueno, pues dentro del Ministerio de Hacienda dirán, hombre, algún ajuste te tendremos que exigir, porque si no, ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? Y sin embargo, desde Moncloa le están trasladando el mismo mensaje que está anunciando Mas a Bruselas. El mismo mensaje, el de decir, oiga, yo no me rechazo cualquier rescate europeo si vienen aparejadas una serie de condiciones adicionales. Pues bien, esas condiciones adicionales son realmente lo que nos puede salvar, aunque dentro del recetario que impone la Troika hay medidas que son totalmente nefastas y contraproducentes, hay otras muchas, como el tema de las pensiones, el tema de la prestación de desempleo, el tema de la privatización de empresas o el despido masivo de empleados públicos, que no son solo necesarias, sino que son además urgentes. ¿Cuál es la empresa pública menos rentable de España? ¿Lo sabéis? Sería interesante buscar la empresa pública menos rentable de España y ver cuánto dinero se va por el sumidero. Hay muchas. Hay miles. Prácticamente todas, y en cualquier caso... Para empezar por AENA. Es complicado. Porque Vamos a ver, que Loterías es la empresa más rentable, cuidado, no está en el mercado libre. Es un monopolio. Por eso es rentable. Son rentas Claro. monopolísticas. No, hombre, digo que es complicado porque a lo mejor una empresa pública puede tener beneficios porque su principal cliente es la administración y a lo mejor el servicio que presta para la administración no sirve para nada, pero es una manera de mantener esa empresa a flote. Entonces, si esa empresa estuviese en un mercado libre, cualquiera de estas cuyo principal cliente sea la administración, es que a lo mejor tendría unas pérdidas muchísimo más monstruosas de las que reflejan. Entonces, es un cálculo difícil, pero... ¿Y por qué no se permite, que la iniciativa privada pueda ofrecer servicios a la administración pública en libre competencia y consiguiendo el gobierno la máxima rentabilidad? Iría más allá. ¿Por qué no se permite que sean los ciudadanos los que contraten directamente esos servicios y que no pasen por la administración pública? Porque si siguen pasando por la administración pública, seguirá habiendo los típicos problemas de nepotismo, de concursos amañados para que se lo lleven las empresas de mis amigos o la empresa pública si he colocado Vamos con las portadas de prensa, Juan Ramón. Bueno, pues para mañana. Claramente la frase de Juncker está en los titulares, expansión. Juncker, el Eurogrupo pedirá a España medidas muy duras. Y luego 5 días... pues la gran banca internacional apremia a España a pedir el rescate. Esto ya lo dijimos el otro día. Es decir, si España necesita el rescate, sean duras o blandas las condiciones, lo va a tener que pedir. Y si no lo necesita porque cree que puede sobrevivir por su cuenta, no sé para qué ha armado tanto jaleo para que el Banco Central Europeo compre deuda y no sé qué hace no tomando desde ya las medidas necesarias. Porque la tercera alternativa es que Mariano Rajoy de nuevo vuelve a amenazar a Europa con suspender pagos. Que es, yo creo, que la estrategia que está siguiendo Mariano Rajoy desde el principio es la del órdago a Europa, es decir, o me rescatas en las condiciones que yo quiero, en las condiciones más favorables para mis intereses personales y políticos, no para los intereses de España, sino para mis intereses personales y políticos, o amenazo con la suspensión de pagos y por lo tanto la ruptura del euro. Ese es el mensaje y la estrategia que está siguiendo Rajoy desde el inicio. Pero son muy grandes las palabras. Pero yo creo ese órdago sabemos que se ha planteado. Por ejemplo, Garicano y Villaverde en un artículo reciente en el Financial Times pues constataban que el gobierno está jugando a este choque de trenes amenazando con el órdago de romper el euro a Europa. Sí, pero yo creo que nuestros oyentes deberían seguramente lo sabrán, pero lo vamos a volver a decir, que hay dos tipos de rescate. El rescate puro y duro, el de la Troika, en el cual vienen los tres señores representando a las tres instituciones a decirte cómo hay que hacer las cosas. Los hombres de negro. Exactamente, que por cierto, no deja de ser sorprendente que a unos señores que vienen a decirte cómo hay que hacer las cosas para hacerlas bien se les llame hombres de negro, ¿no? Como si fueran sepultureros. Exactamente, vienen a decirte cómo hay que hacer las labores que usted no sabe hacer, ¿no? Creo que visten de negro realmente, es decir, pues, llevan traje, visten de negro, pero es cierto que es peyorativo. Claro, marengo, azul marino, lo que sea, hombre. Y está el segundo tipo de rescate, que no se llama técnicamente rescate, que es la línea de crédito reforzada, que lo que te dicen, mire usted tiene que conseguir estos objetivos y usted ya verá cómo lo consigue. Con lo cual, tampoco le echemos la culpa a Bruselas de las cosas esas condiciones tan durísimas que dice el Eurogrupo, ¿eh? ¿Algo más que traiga la prensa, Juan Ramón? Sí, pues la verdad pronósticos bastante negativos para nuestra economía. 5 días, HSBC ve el paro en España por encima del 30% a finales del próximo año, es decir, a finales de 2013. La cuestión es si un país puede aguantar con un paro por encima del 30%. Y ahí las dudas ya son bastante serias. Y luego el Economista, por ejemplo, también, las eléctricas declaran la guerra judicial a la reforma eléctrica. No es de extrañar, también deberían declararla a los consumidores.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Juan Ramón Rayo, gracias y buenas noches. Mañana te vemos. Nos vemos mañana. Manuel Llamas, gracias, hasta luego. Un placer. Y Francisco Aranda, un placer, hasta luego, gracias. Buenas noches. Te puedes ir a ver tranquilamente la segunda parte del Madrid. Y el Málaga que va ganando, creo. El Málaga que va ganando 2-0. Otros nos quedamos aquí trabajando. Muy Porque bien. nos gusta y porque lo preferimos. Eso que quede claro. Bueno, nosotros nos marchamos, pero muy brevemente, porque enseguida viene Silvia Ribeiro con La Cultura. Hasta ahora.